Víctor Andrés García Belaúnde, conocido popularmente como Vitocho, un hombre vinculado a la política de toda la vida. Queríamos conversar con él hace días para que nos cuente cómo ve lo que está pasando. La experiencia de Vitocho es amplia. Él ha sido secretario de Palacio de Gobierno con Belaúnde en el primer gobierno, creo. Voy a preguntarle, está acá con nosotros. Pero su experiencia ha sido de parlamentario y demás. Entonces, Vitocho, gracias por acompañarnos. Claro, gracias por la invitación y una pequeña aclaración. No he sido nada en el primer gobierno de Belaúnde porque estaba en el colegio. Ah, tú has sido en el segundo, Así es. que estaba saliendo de la universidad, estás de practicante. En el segundo ya era abogado recién graduado, digamos. Ya. ¿Y qué cargo tenías? He sido 5 años, desde el 28 de julio del 80 al 28 de julio del 85, secretario de la presidencia, secretario del Consejo de Ministros. O sea, tú estás donde despachaban los ministros con el presidente. Exactamente, yo era el secretario del Consejo de Ministros. Ya, tú, No de la oficina de la PCM. no, tú revisabas que se firmaran las actas. Todas. Yo revisaba las actas, hacía los decretos que se aprobaban en el Consejo, los mandaba a publicar, hacía la agenda del propio Consejo, a pedido de los ministros y el propio presidente, pues, se colocaban o no las cosas que había que ver. En fin, todo lo que se aprobaba o veía el Consejo de Ministros pasaba por mis manos. ¿Cuáles eran los temas o cuáles eran los temas importantes de esa época 85? Bueno, 80-85. O sea, lo cotidiano. el año Consejo de 80, Ministros. el año 80, la primera preocupación mía como secretario del Consejo de Ministros es que no había acta del Consejo de Ministros las 12 años de dictadura militar. ¿Nada? No había. Hice una gestión que fue complicada y las recuperé. Estaban en el Pentagonito. ¿Y están en la actualidad en el Archivo Nacional? Bueno, yo las saqué de ahí, las llevé al Palacio y ahí las dejé. Supongo que ahí estarán. Y creo que deben estar ahí. 12 años de dictadura militar, donde los militares, cuando se van en el año 80, se llevan todo. Dejan Palacio, o sea, Con sillas. con sillas y en los baños ni siquiera papel higiénico ni toalla, ¿no es cierto? En fin, entonces había que reconstruir primero la historia de los 12 años. Y la historia de un gobierno está a través de las actas del Consejo de Ministros. Hubo que rescatarlas y las empecé a revisar todas. Y ahí encontré también otras actas del gobierno de Bustamante y Rivero, de los 45 al 48, es una anécdota. Y ahí descubrí que el famoso derecho del mar, el mar territorial, Sí. no había sido aprobado nunca por el Consejo de Ministros. Nunca. ¿Y entonces? Pero se decía que sí, que ahí descubrí que no. Y no solamente descubrí eso, sino que descubrí que las actas de Bustamante y Rivero, las últimas de sus consejos de ministros últimas, no estaban firmadas por él. Por lo tanto, Bueno, tenían que ser firmadas por él porque carecían, bueno, valor tenían, evidentemente, pero no estaba la firma del presidente, porque un año antes era un caos ese gobierno, pues vino el golpe de Odría, etcétera, ¿no? Entonces llamé a Bustamante, le dije todo, y se presentó a Palacio de Gobierno a revisarlas y a firmar una por una. no te creo. Qué interesante. Qué interesante, Sí, ¿no? sí, bueno. Un gran jurista que se le fue la paloma, digamos, porque él sabía que como jurista las actas tienen que estar firmadas. Las revisó, no las cambió, por supuesto, y las firmó todo, ¿no? Sí. Pero ahí descubrí que el decreto de Marte Editorial viene después. Siempre habían dicho que él había sido el creador de eso y su canciller García Sayán, pero no. Fue un decreto sin Consejo de Ministros, un decreto cualquiera. O sea, significa que no se le dio importancia en ese momento, que después sí se le dio. ¿Por qué era tan trascendente políticamente el tema del movimiento territorial? Porque ¿Qué definía? Eran los primeros 200 millas. de riqueza peruana, de soberanía peruana, de mar territorial peruano, que nos permitía a los peruanos que esa riqueza era nuestra y que no podía ser llevada por cualquiera. Y si alguien quería pescar dentro de la senda línea, tenía que pedir permiso al Perú. Hoy día sucede. Me dicen que los chinos entran y salen. Están en el borde. El borde, o entran y salen y nadie se da cuenta y se llevan lo que quieren, la pota, ¿no? Eso es lo que dicen. Eso tendrá que decirlo la Marina, qué cosa pasaba ahí. Pero en todo caso, a partir de ahí, los derechos del mar, la Convención del Mar, se fija mucho en este tipo de decisiones que tomó Perú, Sí. luego Chile, o con Chile a la vez, y con Ecuador.
Así que yo creo que es interesante, muy, muy interesante lo que ahí se aprobó, porque todo lo que viene después de los derechos del mar toman como referencia lo que el Perú hizo en su momento. Ya. Bueno, saliendo de la historia, y una pregunta más para fijarme bien en tu experiencia legislativa. ¿Tú has sido cuántos años congresista de la República, sea diputado? No has sido senador, No, has no. sido diputado siempre. Diputado y congresista, 5 periodos, 25 años en teoría. No has sido constituyente, No, has sido no, diputado. no, porque yo siempre he sido de Acción Popular y Acción Popular Nunca ha estado, nunca ha estado en una constituyente. ni en No, la del 79, ni en la del Pero 93. no quiso Belaúnde participar, en ninguna de las dos. Belaúnde se opuso con el apoyo del partido, por supuesto, porque creyó que no era necesario, ni una ni otra. Que la primera era para salir del gobierno, los militares, la puerta grande, buscaban una puerta grande para salir, no era necesario cambiar la constitución. Y luego el 93, en el caso de Fujimori, tampoco era necesario, según el presidente Belaúnde, era para consolidar su gobierno. Uno para salir y otro para quedarse. Sí, claro. Lo que siempre pasa, las constituciones son hechas por el que se va para dejar todo bien amarrado o por los que seguían y quieren quedarse en el poder. Y efectivamente, en el caso de Fujimori, se cambió la constitución para su reelección, que quiso llevarla adelante 3 o 4 veces y no pudo. Pero es una buena constitución. Yo me quedo con la de 33. Wow. Ah, ¿sí? Con alguna reforma, por supuesto. No eran necesarias las dos siguientes. Quizás la 78 mejoró algunas cosas en el aspecto de los derechos de las personas. Sí, pero la del 93 se aprobó vía un referéndum. Bueno, un referéndum medio raro y extraño, porque los votos nulos blancos fueron muchos, y no, los negativos, los nulos y blancos, los sumas, los tres votaciones superan largamente la votación del sí. Ya, no, pues, pero a ver, pero un ratito, pues. Bueno, Pero había sí, no, pero había sí, no me asumen los blancos y los nulos. A ver, Es como que digas ahora, pues Keiko no ha ganado, porque ahí si suman los nulos y los blancos con los de Sánchez, entonces ella tampoco ganó. bueno, pero va a gobernar, Jus. Pero va a gobernar. Ganó, sí. Pero hay de acuerdo a las cifras oficiales, ganó. Claro. Igual, de acuerdo a las cifras oficiales. Pero una cosa es un gobierno de 5 años, una cosa es una constitución que te dura toda la vida. Ya. En teoría, toda la vida. Pero tú no reconoces entonces la carta del 93, no reconoces ningún mérito, digamos, No, en los resultados. no. No. Siempre lo he dicho, no dejo esa. Habla mucho, primero la parte electoral es un desastre. ¿Por qué se cambió el sistema electoral? O sea, ¿Por qué este sistema de se RENIEC, destruyó OMPE y JN, eso, ese sistema del poder electoral, que era un poder electoral, antes. antes se destruyó por dividirlo en 3. Ese poder es de 3, ergo los 3, un caos. Mira lo que está pasando. Bueno, el tiempo nos dio la razón. O sea, en vez de poner unicéfalo, fue tricéfalo. ¿Para qué? Para gobernarlo mejor. Si tú divides, ¿para qué cosas? Reinarás. Divides y reinarás. Divide, y eso hizo Montesinos, como si Fujimori. Divide y reinarás. El Poder Judicial lo destruye, lo hago 3. Ese poder lo divide en 3 partes, o sea, 3 partes pequeñas que no se interconectan entre ellas y que además no se pueden juzgar, ni fiscalizar, ni ser veedores. Corrobeto hace lo que le da la gana y el Burneo también. no podía hacer nada. Pero el caso de Burneo es diferente porque son 5. Acá Corrobeto era uno solo, Sí. que manejaba la OMPE tan o más poderosa que el jurado. Una sola persona. RENIEC también es uno. Y una sola. Sí. A cambio, allá son 5. Es un jurado, Colegiado. es un colegiado. Un poco Y mejor, son digamos. jueces electorales. Sí. Entonces, que ven las cosas así ya cuando abajo no se han resuelto. Entonces yo creo que fue ¿eso se hizo para qué? Para que Fujimori vaya a la reelección y pueda manipularse mejor al jurado, al poder electoral o al sistema electoral y lograr, y efectivamente logró la reelección en el 85. 95 y luego con Dos la años. ayuda de Papelito Manda, el 2000. 90 logró reelegirse y cayó después, bueno, por las circunstancias. Gracias. Pero se hubiese quedado 20 años, Sí. fácilmente, ¿no? Así que yo creo que eso es importante. Y después la parte económica. Todos me dicen, la parte económica es buena. Perdón, hay países que no tienen constitución, no tienen capítulo económico en su constitución. Muchos países. Y les va muy bien. Y en el Perú tampoco había capítulo económico. Y de los años 50 a 70 el Perú creció 5.5 de promedio en 20 años. Ahora hemos crecido en 10 años esa cantidad y después hemos caído
esos crecimientos. ¿No es estatista la del 79, esa constitución? ¿No? No. Y lo dice Torres y Torres Lara, que fue el presidente de la comisión principal de la Constitución Así es. del 93. Él lo que hizo fue lo siguiente, y además conversamos con él en su momento. Él lo que hizo fue, usó la plantilla de la Constitución del 93, desde el 79, la plantilla la usó, y esa plantilla la tradujo o la interpretó o la desarrolló en la Constitución del 93. Es la misma con menos artículos. O sea, ha puesto más cosas en artículos para reducir la Constitución. Pero en el fondo, de lo mismo. Y esa reducción que hizo en todo casi los capítulos, se hizo con una redacción a veces inadecuada que ha causado problemas de interpretación. Ya. Pero, por ejemplo, el Banco Central de Reserva es su independencia. Eso viene de atrás, no es de ahora. Pero, Y lo ha dicho Velarde, no lo digo, no, y sí, pues sí. si yo lo digo, me decir, oye, ¿qué? pero García ponía a los presidentes de BCR como si fueran sus amigos. ¿Te Bueno, acuerdas? sí, seguramente. Y pedía plata y le daban, ¿no? Sí, bueno, que García pues era un hombre insistente, poderoso, que potente, en fin, tenía el partido aprista atrás que había miedo a los búfalos, o sea, Y tenía 36 años. y tenía 36 años, hacía cualquier cosa, ¿no? Mm. Pero Velarde lo ha dicho, y me alegra que lo ha dicho él porque yo lo he repetido antes y la verdad nadie me hacía caso, ahora parecería que sí un poquito. Él dice, la autonomía empieza el 78, lo dice él. Ya. Bueno, hablemos de Keiko Fujimori. Finalmente ha ganado la elección, creo que es indiscutible. Totalmente. Le duela a quien le duela, ha ganado la elección. ¿Le duele más a Sánchez de lo que se podría esperar o no? Pues sí, a mí me da pena, yo creí que siendo Sánchez un hombre que había sido ministro de Estado, parlamentario 5 años, que habiendo sido trabajador destacado de la Municipalidad de San Borja, que habiendo trabajado para el Estado durante toda su vida, porque no ha tenido una actividad privada, sino vinculada al Estado, pensé que iba a aceptar de mejor gana su derrota. ¿Qué le ha pasado? Yo creo que tiene presiones de su entorno. ¿Alguien que lo financia lo estará presionando? ¿Podría ser o no? Puede ser presiones políticas y económicas. No me cabería, digamos, no tendría por qué dudarlo. Pero el día de Pero hoy, llama la atención que él estaba dispuesto a aceptar los resultados cuando no se sabía quién era ganador, y ahora que sí se sabe quién es el ganador, y ya no los acepte, ¿no? pero fíjate, el día de hoy nos hemos enterado en la mañana de que hay una denuncia, inclusive que hace su entorno de abogados y denuncia al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al presidente interino de OMPE, al director ejecutivo de OMPE, y denuncia a una serie de personas, o sea, que es lo que funcionó por todos lados, inclusive a Balcázar, al presidente de la República. O sea, ha denunciado a todos los que ha podido por la elección, o sea, dice que son una organización criminal. Hoy, Bueno, pero eso me parece terrible, ¿no? junto con todo lo demás que ya es terrible. O sea, por ejemplo, yo creo que Haber denunciado a la canciller es una estupidez. No solamente una irracionalidad, sino una estupidez. no, y decir que los que votan en el extranjero, ese voto no lo considera, no lo Yo- quiero, lo quiero anular, Yo como menospreciándolos a los que votan en el extranjero o no. siempre me he opuesto a que los extranjeros peruanos en el extranjero tengan curules. Eso siempre me he opuesto y me exponiendo por muchas razones, principalmente las 3 principales, que son el congresista representa. ¿Ellos a quién representa? A Patterson, a Hong Kong, a Tailandia, a Japón, a Buenos Aires, a Chile. ¿A quién representan? Porque están en todo el mundo Así es. y cada cual tiene su propia visión de la vida, de sus objetivos en cada uno de los. No es lo mismo un peruano que vive en Nueva York que un En peruano Japón. que viva en Sudáfrica. Sí. Piensan totalmente diferente y Como el de Buenos Aires, ¿no? tienen- Son muy pues, distintos. tienen otros objetivos, ¿no? Ya. Entonces, primero, ¿a quién representan? Segundo, fiscalizan. ¿A quién fiscalizan? Mm. Si viven en Nueva York, al cónsul de Nueva York. ¿A quién van a fiscalizar? Y en tercer lugar, legisla. ¿Para quién van a legislar? ¿Para los que están afuera? La ley no se aplica. En Nueva York no puedes aplicar una ley peruana. Entonces, esos 3 conceptos son básicos para decirte, no tienen por qué tener. Parlamentario. Pero ellos han querido hacerlo. Y No, pero están votando, eso sí. eso sí, es otra cosa. Ya. Pero Porque él se opone al voto.
Claro, pero el hecho de que O sea, discute el voto, o sea, quiere que ese voto no valga. el voto del extranjero tiene que valer, Claro, igual que además, el peruano, además, ahora hay una... pero no necesariamente eligiendo a curules, ya, porque ellos pueden participar en Lima o en el Perú como diputados. O sea, claro, un peruano cusqueño que vive en Nueva York puede ser puede ser diputado candidato, en Cusco. puede ser ¿Por qué candidato. no? Sí, Nadie le prohíbe sí, eso. sí, sí. Pero sin embargo han creado esta ficción, no sé por qué motivo. Lo creó el fujimorismo básicamente. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los peruanos extranjeros iban a votar por fujimoris, por fujimoristas en todo caso. Sí. Y algo ha sido cierto, pero en primera vuelta, que es lo que eso define el mapa electoral, quien ganó en el extranjero no fue Keiko, No, fue López Aliaga, sí, por si acaso. por si acaso. Sí, pero antes, Esa gente de López Aliaga, en segunda vuelta se ha pasado Keiko. Bueno, pues Keiko era más parecido, económicamente hablando, a López Aliaga que el señor Sánchez. sí, pero la narrativa que surge de la izquierda, de periodistas y de gente que hace operación política, es de que Keiko ha perdido en el Perú, dicen. Y entonces relativizan el triunfo de ella porque dicen, no, los peruanos en el extranjero son como de otra categoría, no saben lo que está pasando en el Perú. A ver, aquí hay dos cosas interesantes. En primer lugar, ha ganado por 40.000 votos más o menos, y 40.000 votos los ha conseguido en el extranjero, sí, pero también en Cusco, también en Cuno, que sacó 200.000 votos, o sea, En Arequipa, en Arequipa, por supuesto, o sea, en todo el Perú. O sea, los 9 millones y pico de votos no son del extranjero. no, se han contado al final, Claro. pero no son del extranjero, No ha del ganado extranjero, en general, ¿no o es sea, cierto? que él ha ganado por votos y primero y segundo. Es cierto. El peruano que vive fuera, yo lo visito, yo lo frecuento. Además, yo he vivido fuera muchos años cuando estudiaba, hace muchos años de esto también, por supuesto, y no se votaba fuera. Tiene una visión diferente del Perú que estando viviendo en el Perú. El que vive afuera, el que va a estudiar, claro, Va y viene. va y viene, pero el que sale afuera a buscar trabajo, a hacerse de la vida, a progresar, sí, A invertir su sueño en la realidad. así es. Ya. Esa persona es una persona realmente conservadora, Mm. que cree en el La libre familia. mercado, en la familia, en el libre mercado, en la competencia. Así O sea, es. va a competir, Competir. y muchas veces gana, y gana. Gana. Entonces, él Triunfa. él ve que en Estados Unidos puede ganar, puede triunfar, y no en el Perú. Entonces, quiere eso que hay afuera. Lo que le han negado el país lo consigue afuera. Exactamente. Y quiere lo que consigue afuera se pueda conseguir también en el Perú. Sí. Eso es lo que también quiere. Oiga, en estos países hay reglas claras, hay competencia claras, hay precios claros, no hay abusos de la administración pública, etc. Eso quiero yo para mi país. Ah. Entonces, si ven a una persona como Sánchez, que es piensa todo lo contrario, evidentemente no van a votar por Sánchez nunca. Pero además, Van a votar por alguien que les ofrezca algo parecido. Van a votar por alguien que les ofrezca ese progreso que ellos han buscado en el extranjero y que no han encontrado en el Perú. mandan remesas. Y además van a 5.300 millones de dólares el año 25, superando la de 24 de los últimos años. Lógico. Y sigue creciendo. Es lógico porque y también hay que ver las remesas que se mandan al otro lado, ¿no? ¿Cuál es al otro lado? ¿A qué otro Los lado? peruanos mandan remesas afuera también. Ah, no, pero... Bueno, hay que sumar y restar. No, pero... Todos los balances son de ida y vuelta. No, pero me refiero, esos peruanos que están afuera no reciben plata de los que están acá. No. Esos no, mandan su pero platita para pagar. pero los peruanos que están acá mandan plata afuera. Bueno, Eso, y mucho más. eso es parte de la libertad. De acuerdo, no lo critico. Claro. Yo solamente Pero no lo compares. no lo indico. Ya. Yo lo digo, lo indico. Ya. No lo critico, lo indico. Ya. Pero sí, 5.500, sí, Es importante, ¿no? a su familia, Sí. mandan a su familia, no mandan al Estado. No, No, mandan a su familia, no son pagan transferencias. impuestos, no pagan impuestos. Son remesas. Sí, pero los peruanos que viven acá sí mandan plata allá. Sí, claro. Y no 5, mucho más. No, claro, en la forma de ahorros, de inversiones, de muchas todo tipo, cosas. así Sí, es. sí. Entonces sí es importante, pero lo que habría que hacer, y hasta las AFP sacan plata de los peruanos. Sí. Las Ese es otro tema que hay que conversar. Las AFP, ¿Qué va a quedar esto? bueno, ellos quieren gobernar el Perú. Sí. Bueno, yo lo he leído en Gestión el otro día, un titular inmenso. Las AFP exigen al nuevo gobierno que elimine los retiros de las AFP. ¿Tú crees que no? Están exigiendo. Ya, pero ya. Están exigiendo, ya quieren gobernar. Sí. ¿Y tú crees que va a aceptar Keiko? O sea, Canal B
el señor Bahía va a salir un titular mañana en Gestión Día. El Canal B exige que todos miren el Canal B, exige que el Canal B sea el único que pueda salir al aire. Solamente en China podría hacer eso. Bueno, pues entonces ellos quieren eso. Donde veo un imperio. Bueno, ellos quieren eso. En democracia no se puede. En En Estado de Derecho no se puede. Bueno, entonces eso sí me preocupa. Sí. Que los lobbies quieran Ya, capturar el poder. Ya, pero más allá del titular, el hecho es de que el tema previsional tiene que ser revisado porque está en crisis, creo yo. Por supuesto que sí. Y revisado, pues claro que sí. Y te exigen a la persona, ahora quieren que se jubilen todos los peruanos a los 75 años para seguir ellos cobrando. Sí. ¿Qué es esto? Eso no pueden aceptar. Bueno, esa es una página que tiene que revisar el nuevo gobierno con mucho cuidado. Todo hay que revisarlo en el Perú, lamentablemente. Ya, pero regresemos un poquito a la figura a través de el triunfo de Keiko. Entonces, es indiscutible que Keiko va a ser un gabinete, como dice el señor Galarreta ayer, también amplio, con mucha gente tenca, que no van a ser necesariamente todos del partido. No, pues, bueno, que ponga el partido y el gobierno va a tener una posición tremenda y de repente cae. O sea, tiene que tener inteligencia y prudencia. No es el triunfo de ella, en todo caso. Exactamente. Que ellos... Solamente la ha ganado ella. Yo tengo mucha simpatía por Galarreta, he trabajado con él varios años. Y por Miki Torres, porque eso no es su papá ahora. También, por supuesto. Son dos personas muy coherentes y muy correctas. Y yo los respeto a ambos. Y con Galarreta he trabajado más de cerca en la Comisión de Economía, ¿no? Ya. Y en varios periodos, ¿no? Así que yo tengo la mejor opinión de él. Y creo que es un hombre inteligente, los dos son hombres inteligentes y van a darse cuenta de que solamente tienen el 17% del país. Nada más. El resto es prestado. Y cuando tú tienes algo prestado, lo cuidas mucho. Lo puedes perder. Lo puedes perder. Sería fatal que lo prestado lo pierdas. Así es. Porque lo tuyo, en fin. Lo prestado lo cuidas más que lo tuyo. Porque al no ser tuyo, le tienes que dar mayor atención. Ya, pero hay además un 50% que no votó por él en la segunda vuelta tampoco, que es alguien que ya tiene que conquistar. Así es. Hay de esos 17%, el 83% no es tuyo. A ver si sí, 73. Ya, 83. 83% no es tuyo. 83% no es tuyo. Tienes que conquistarlo. Claro, dentro de esos 83, un poco más de la mitad, más del 50%, no es tuyo, pero ni siquiera prestado. No, pues. Te lo han dado al paso, Sí. pero ni siquiera es prestado por 5 años, sino prestado por días. Por la segunda vuelta. Nada más. Te lo han prestado por segunda vuelta. Sí. Y casi termina la votación y dice, bueno, ¿y ahora cómo va a ser? Sí. Entonces, eso requiere mayor dedicación y mayor acercamiento, ¿no? Ya. Y entonces, el gabinete, ¿cómo debería ser? Lo que ellos están diciendo, que nosotros también lo hemos hecho en su momento, en el sentido que tiene que ser un gabinete de amplia base, de consensos, Ya, pero ahí hay conversado. Sí, pero ahí hay un tema. Conversado con diferentes sectores y personas que tengan... ¿Qué vas a poner a la izquierda ahí? Yo podría, gente de izquierda moderada, ¿por qué no? ¿Y cómo es una izquierda moderada? ¿Tú eres izquierda moderada? Depende, ¿no? Para algunas cosas sí. Te anda de Para nada, ¿sabes, Pepe? Seguramente. No, soy comunista. Eres comunista. comunista. Me imagino que para los bancos también. Sí, claro. Para ellos soy comunista. Tú eres un rojo, entonces. Sí, claro. Ya. Tú eres la ultra izquierda. Sí. Tú eres la ultra izquierda. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es, me parece que... Mira, hay gente de izquierda que es interesante. Oye, Yedid Simón era una persona de izquierda, probablemente lo siga siendo, y creo que fue un buen primer ministro en su momento, ¿no? Yo creo que Nieto también es un hombre de izquierda, pero totalmente razonable, ¿no? No, hay gente de izquierda importante, de izquierda democrática, ¿no? Importante. Pero claro, entre Nieto y Altauro, pues hay una lejanía, ¿no? Hay una cosa... Hay un nieto de don Fernando que está joseado, que es Rafael Melaúnde Llosa, como posible, es unas voces que se escucha, posible ministro de minería, de Géminas. Es buena hora. ¿Qué opinas? Es buena hora. Yo no... primero que salga la noticia
Que se confirme, si acaso, Que es se un rumor, confirme. ¿no? Es un rumor. Es un rumor. En fin, estamos en la etapa de los rumores. La RU. Todos son... Es decir, hay que sentarse frente a la casa de Keiko y ver a la gente que llega. Todos van a pedir ministerios. Ah, ¿tú crees? Sí, Los que dicen que van a saludar, sí. Eso me cerró a Bustamante de Vero. porque ¿cómo era? Bustamante de Vero se presentó, con el respeto que se merece un patricio, ¿no? Se presentó a saludar a Alan García el año 85 después de su triunfo. Año 85, Cuando era en la Frejolita. donde gana ¿A Frejolito? Así es, el año 85. Y García lo recibe en su edificio de la Avenida El Pargo. La avenida El Pargo. Pardo, claro, está su departamento. Así es, El primer departamento. Así es, el primer departamento, cerca de la Embajada de Brasil. Y bueno, Bustamante, ahí el patricio, como una persona muy importante, oiga, señor, que ha venido a avisar al presidente electo, desearle de buena suerte, que tenga éxitos en su... qué bien, suyo. Pero García después contó la historia. ¿Y qué había pasado? Había ido, claro, a felicitarlo, evidentemente, pero a pedirle que dejen a su hijo de embajador en Chile. Wow. Porque el hijo de Bustamante había sido nombrado por el gobierno de Belaúnde, que se llamaba José Luis Bustamante y Rivera, él era Bustamante y Rivero, porque su mujer era Rivera y él era Rivero, lo habían nombrado Belaúnde al hijo, embajador de Chile, y había hecho una buena embajada con una señora estupenda. O sea, fue a conversar, saludó, y por si acaso, te recomiendo a mi hijo. Déjalo allí, porque tiene hijos en edad escolar y no pueden salirse de Santiago, está en el colegio. Deje usted, presidente, por favor, le pido que lo deje usted embajador. Y ya preguntan que te hago Lo eso. dejó. ¿Y tú cómo sabes? ¿O tus fuentes no las quieres revelar? No las puedo revelar. Algún día las revelaré. ¿A un libro? Un libro. Bueno, pero lo dejó. Así fue. Pero García fue Lo dejó. unánimo, dijo, Lo dejó. lo dejó ahí. Lo dejó. García lo dejó un año, estuvo un año más. Y después ya nombró a Hugo Otero, Claro, que fue embajador en Chile. claro, que había sido. Su No, asesor. no, pero no fue Otero. Otero en Francia. No. ¿Primer gobierno? No. Claro. Sí. Otero estuvo de embajador en Chile. Creo que fue en Chile, ¿eh? Sí, fue en Chile. Estuvo en Chile, creo que estuvo en Ecuador y estuvo en Francia. Pero En Ecuador ha estado con Vizcarra. con Vizcarra. Ya. Bueno. Otero estuvo, después ya se alejó de García, ¿no? Sí, claro, en la segunda elección. Yo creo que el segundo gobierno fue en Francia, me da la impresión, el segundo gobierno, pero el primer gobierno fue en Chile. Sí. Bueno, ya. En todo caso, hay que revisar los datos, Exactamente cuándo, ya. Pero porque tengo una memoria frágil. no. Mira, cualquier cosa debe ser frágil en ti, pero no creo que la memoria y tampoco los archivos que tienes son de terror. Pero bueno, regresando al asunto que tú estás recordando, estamos señalando, es las visitas podrían ser un indicativo, no sé si de pedir puestos, pero por lo menos de estar cerca. Ofrecerse, aquí estoy presente, tómeme en cuenta, Ya, estoy para servirte. ya. Bueno, lo han dicho. Que tampoco es malo necesariamente, ¿no? No. El asunto es que si se trata de personas naturales, supongo que lo harán por la amistad que tengan, salvo que sea una amistad que quieran empezar a forjar a partir de ese día. Puede ser. Y si se trata de políticos, lo que yo creo que debe hacer es el partido. Acercarse como tal, como tal. fuerza política. Exactamente. La política se hace entre partidos, ¿no? Instituciones. Así es. Eso es lo que yo creo. No, pero ¿cómo que no? Tú no es entre personas, entre partidos, entre personas. Sí. Tú has comentado acá, antes lo ha comentado acá, que en las discusiones partidarias después se iban a la casa de alguien a tomar un whisky y ahí se arreglaban las cosas entre personas. O sea, la conversación. Sí. Eso no te puedo haber contado yo porque... Tú no tomas whisky. y yo no tomo whisky y Belaúnde tampoco. Ya, pero sí conversas, pues. Pero por supuesto. No, pues, pero o sea, alguien puede ir a tu casa y conversar de política en Lo tu casa. básico es reunirse el comité político de los partidos, que parece existe, comité político existe para eso, y toman decisiones políticas. ¿Vamos a apoyar a Keiko o no? ¿Vamos a apoyar a Sánchez o no? Y yo creo que debe ser el comité político en nombre del partido, porque el comité político es la orientación política del partido. Total. Entonces yo creo que estamos ya muy maduros en nuestra democracia para no darle peso a los partidos políticos. O sea, porque es muy fácil que yo me ofrezca personalmente a ser ministro de Keiko cuando mi partido no tomó esa decisión o no quiere tomar esa decisión. Porque finalmente, si Keiko triunfa, el ministro le va a ir bien.
Si Keiko fracasa, al ministro le va a ir muy mal. Y si es un ministro vinculado directamente a un partido, pues el partido va a sufrir las consecuencias. Lucho Carranza en economía. Es muy bueno, pero no creo que quiera, porque está muy metido en el En sus mundo. cosas, en su mundo corporativo. Entonces tiene que rehusar a todos sus directorios, a todas sus... Es que es complicado. Y ya fue 2 veces ministro, o sea que no creo que aspire a ser una tercera vez ministro, ¿no? Julio Velarde en el BCR se queda. Es un buen mensaje. Si es que lo logran hacer, ¿te parece bien? Sí, pero no creo que sea indispensable. Yo creo que hay gente más joven, brillante, que podría estar... Estás como Pedro Franque, tú, estás como Roberto Sánchez. Es la misma frase, no es indispensable. Y yo creo que sí, en eso sí coincido con Sánchez. Ya. Yo creo Julio Velarde ha hecho una gran labor, ha sido un gran presidente, le ha dado prestancia y personalidad al Banco Central de Reserva que no se le tomaba mucho en cuenta. Sí. Hoy día es un pivot de la economía nacional, o sea, ¿no? Nadie puede actuar fuera de lo que piensa el Banco Central de Reserva en buena hora. Todo eso lo ha logrado y merece no una orden del sol, 100 órdenes del sol. Pero creo que ya compró su periodo, Sí. puede quedarse, por supuesto que sí, pero en todo caso no tendré ningún problema yo, en el caso de ellos, de nombrar una persona de sus mismas características, que hay varios en el Perú. Y hay ahí también el directorio. Y también el directorio, por O sea, supuesto que hay sí. gente de primer nivel en Por el directorio que está supuesto. con él. Por supuesto que sí. Gente joven economista que tiene gran prestigio, Y, además. y él puede recuperar a gente. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando elegimos a los directorios del BCR, cuando yo estaba en el Congreso hace 10 años o por ahí, y yo hablé con él para que me dé una lista de personas para poder apoyar en ¿Con el Julio Congreso. Velarde? Sí, Ah, mira. le pedí que me dé una lista de personas para poder apoyar Sí. a los candidatos que se estaban presentando, a ver cuál era el mejor. Y él me dijo, este y este y este. Y los apoyamos. Qué bueno. Y entraron. Me parece muy bien, porque él quería un directorio más... ¿Y están ahí? No, ya, eso fue el directorio anterior. Ah, El nuevo directorio ya no he participado porque estoy fuera del Congreso de que me votó Vizcarra el año 19, ¿no? Pero antes sí había un director, bueno, estaba Paco González, por ejemplo, entre ellos, que fueron muy buenos, y y se eligió bien, o sea, está muy bien. Y él podría asesorar muy bien para ver quién es su sucesor. Él debe saber quién puede sucederlo. Y ahora, ¿quién puede ser el PCM? Yo creo ¿O que, qué características yo creo debe que acá tener? tenemos 100.000 millones de dólares en reservas. Sí. Yo creo que tenemos que comprar oro. El oro sobra en el Perú. Y tenemos 4% solamente de reservas en oro. Las más bajas del mundo probablemente. No sé si Cabo Verde tenga menos de 4%. ¿Qué Ahora tiene distancia, el famoso Cabo Verde. qué distancia Alberto Fujimori cuando llega al poder con menos 100 millones de dólares en el BCR y Claro. Keiko con más 100.000 millones de dólares en el BCR? ¿Qué tal país? ¿Qué tal diferencia? Claro que sí. Pero es lo mismo ajuste que hizo Odría después de Bustamante. O sea que no A ver, estamos ¿qué hablando- cosa es eso? Esos son los ajustes, esos ajustes los hizo Benavides después del desastre de Sánchez Cerro y de toda la conmoción social que significó la caída de Leguía. Y eso después lo hizo también Odría cuando cae Bustamante, porque el Perú estaba quebrado en ese momento también con muchos problemas. Además había de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Eso Fujimori lo vuelve a hacer después. O sea, no estamos hablando de nada nuevo en el Perú. Esos ajustes siempre han habido en el Perú después de muchas crisis. Ya, ¿no? pero no seas malo. Nunca hemos tenido 100 millones de dólares en el banco. No. Las reservas Sí. son importantes. No, muy importante. El ratio pero yo pregunto, de los mayores en América Latina. sí, ¿y de los menores? La reserva de oro. Ya, ese es un tema que no conozco. Que hay Las escuchado mayores tengo en dólares, sí. El dólar fluctúa. Si Trump ataca o no ataca, sube o baja el dólar. En cambio, el oro es. Cada bomba o cada misil Se mueve la aguja. se mueve la aguja del dólar. El oro no, el oro está ahí, ¡pac! Hoy está en 4.000 y pico dólares la onza. Cuando yo planteé el tema de comprar oro, hace 15 años con Velarde presente en el Estaba Congreso, en cuántos cientos. a 800 dólares la onza. Ahora está en 4.000. Y seguimos teniendo en 15 años 4% de reservas en oro. No han cambiado. No hay un gramo que se haya comprado en 15 años. Eso me parece a mí no es una buena idea. Ya, pero es que también, pero ojo, porque el público puede comprender mal algunas cosas. Porque además pero lo tenemos en los pies. Ya. O sea, no hay que traerlo. No, sí, pero Vitocho, ojo. Hay que ir a patás. Ya, pero cuidado con lo que dices, porque los 100.000 no son de plata que ellos pueden coger y comprar oro. Ojo, ahí hay encajes,
ahí hay plata que se Lo tiene sé, de, lo no sé, sé, lo de las sé. exportaciones. Lo sé, O sea, lo ojo sé, con el tema. lo sé. Hay ahorros de, No, lo sé, pero sí podría, cuidado. pero si hay tanto oro informal en el Perú, tú puedes, a través del Banco de la Nación, o un banco minero, o un estanco de oro, como Ya. el estanco de la sal, del tabaco, de En la todo coca caso- en el pasado, tener que intervenir y Entiendo. comprar o decomisar, formalizar el mundo del oro y quedarte con las reservas que necesites. Hoy día el oro peruano es reservas de casi todos los países de Europa, Menos nosotros. menos nosotros. Además, de acá sale oro formal en toneladas, sin embargo, El formal 12.000 millones dicen al año a Bolivia. a Bolivia, y de Bolivia va a Turquía donde se refina y de Sí. Turquía sale a Europa. O sea, Sí, ¿no no, ves? y no tenemos 2.000 millones de dólares de reservas. Así es. No tenemos de oro eso. Nada. No tenemos de oro eso. Yo Tenemos, digo, ese 4% son 4.000 millones. 4.000 millones. Y esto es, Sí. esto es, de repente menos. Ya, o sea, que Entonces, eso es un mensaje, es una reflexión. Yo creo hay que revisar ahí el debate que yo tuve con él hace 15 años. ¿Con quién? Con él, con Con Julio Julio Velarde Ya. en la Comisión de Economía Sobre este tema. sobre ese tema. Lo mismo dijiste tú hace. Sí, igualito. Ahí ¿Y está qué todo. te dijo él? Hay que revisar el debate. Que hay que revisar el debate Ya. porque yo inclusive lo tildé de antioro. ¿Ustedes ¿Tú tienes el debate? Sí. Pero pásamelo Te por lo puedo mandar. WhatsApp para poder Sí, porque ahí revisarlo. está todo lo que él pensaba. Él decía, claro, no le falta razón. Él decía que el dólar le da liquidez para comprar y vender. O sea, no le falta razón. Pero han pasado 15 años. Lo que valía hace 15 años, de repente hoy día ya no es necesario. Porque hay demasiado dinero, demasiados dólares. En esa época no había tantos dólares. Pero si se hubiese comprado un poquito de oro, o decomisado, o confiscado, o qué sé yo, o inmovilizado, porque el oro está en los pies nuestros, tendríamos ese oro hubiese pasado de 800 toneladas, Sí. dólares por gramo a 4.000. Hubiésemos crecido tremendamente. Y el dólar, en ese periodo, se ha devaluado 250%. Claro, tienes una No, devaluación, 52%. tienes una devaluación y una revalorización. Se ha devaluado el dólar Revaluación. 52% en Claro. 15 años y el oro se ha revaluado 500% en esos mismos 15 años. Entonces, bueno, pues yo diría, no sé, Esa matemática podría. yo no soy economista, yo soy un hombre de la calle, no conozco, pero el sentido común me dice que hay que tener un poquito más de oro si nos sobra. Ya. Vas a pataza y te ves el oro tirado en el piso, no, pues recógelo, pues, ¿no? Recógelo, llévalo al Banco Central de Reserva. Esa humildad es interesante. Candidato, ese hombre de la calle parece un eslogan para tu campaña. No, Vitocho, o el hombre de la calle. Caramba. Bueno, el señor Roberto Sánchez ha interpuesto demandas contra diversas autoridades y demás, pero en todo caso lo que quiero es que está pues con su yapetón levantando plata para poder hacer estos cumplimientos de pagar tasas y eso. Ya suele ser algo que llama la atención, ¿no? O es natural que alguien pueda pedir por yapetón o por yape colaboraciones y eso es legalmente permitido y nadie pasa nada. Hasta los policías te dicen un yape para sus coimas. Estamos en un país pues muy especial, Así, ¿no? como estamos, informal, Muy hasta para eso. especial. Hay yape para todo, te piden yape, ¿no? Claro, pero no debería ser pues de un candidato que Sí, deje la puerta abierta. Sí. Bien raro eso, ¿no? Es muy raro. Porque puede entrar cualquier plata de donde sea, Claro, del Brain también. claro, pero lo que pasa en el yape creo que hay un límite, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero no sé, mira, han entrado casi 800.000 soles en 48 horas Sí. y ahí no ha habido límite, entró la plata. Al momento que entra, el banco no dice nada, parece. Pero en fin, no lo sé. Sí, suena raro, No, pero los partidos reciben colaboración de sus militantes, ¿no? Habría que ver si ahí hay militantes o no. sí, Que ese yape debería ir con una inscripción al costado. Aceptarlo solamente los yapes de los inscritos y no de los no inscritos, porque se presta a eso, ¿no? se presta. Bueno, entonces tenemos el gabinete que es un mensaje en sí mismo y tenemos el mensaje de 28 y tenemos el gobierno que viene y la pregunta que todos se hacen es si va a haber una oposición que en tu opinión es pertinaz, digamos, muy dura, muy intensa desde el principio. ¿Cómo ves el arranque del gobierno de Keiko Fujimori? A ver, yo creo que lo sensato sería que los partidos de oposición, que no son los que han ganado, el partido ganador es Fuerza Popular, el resto es de oposición, salvo que se quieran volver a yayeros al día siguiente o sobones al día siguiente, puede ser, ¿no?
eh, o colaboradores, o qué sé yo. Pero lo cierto es que el partido que no ha ganado se convierte rápidamente en oposición. Yo creo que tiene que ser una oposición muy madura y leal al sistema, leal a la democracia, leal a los resultados electorales y respetar las reglas de juego. Y yo lo que haría es ahí un pedido de gracia de 180 días. O Para- sea, luna de miel, pero es No, imposible. luna de miel no es luna de miel. Pero ¿qué es un periodo de La gracia? luna de miel es con consumación del matrimonio. Acá no se va a consumar nada. Bueno, Acá no se consuma. La luna de miel es para consumar un matrimonio. ya. Acá no hay consumación. Acá hay simplemente No hay ni Servinacuy, nada. nada. Hay una observación quieta, silente, de 180 días Ya. para que el gobierno eche las bases de su programa. Le das facultades también. Facultades Todo. las que pide, por supuesto Ya, que sí, ya. como se le dio a Fujimori, Y al como se va a padre, Kuczynski. y como se le dio a Kuczynski, y como se le dio a casi todos los Todos. gobiernos. Ya. Al presidente Belonde se le dio facultades extraordinarias para que pueda sacar, y sacó, recuerdo que fueron 217 decretos legislativos en los primeros 6 o 8 meses, Wow. porque veníamos de un gobierno militar de 12 años. Sí. Había que adecuar la democracia a los desastres que había ocasionado el gobierno militar de 12 años. Así que eso se hizo en su Se momento. puede dar entonces Se puede un periodo de gracia de 180 días, 6 meses. 6 meses, o puede ser menos. O sea, de acá hasta diciembre. De julio a diciembre. Y el próximo año En enero comienza la cosa. empezar a la fiscalización. O sea, en marzo que empieza la legislatura. Y dos cosas, la fiscalización y la exigencia al gobierno para que cumpla lo prometido, para que cumpla su programa de gobierno y para que cumpla los 180 días, las medidas que ha tomado en 180 días. Ya, o sea, porque si no estaríamos disparando del día 1 ¿Por de qué? agosto. ¿Qué sentido ¿Por tiene? qué tienes que de atacarlo al día siguiente que asume el poder si no ha hecho nada todavía? Ya, pero es que dicen pues, que ya gobernó, ya está gobernando, No, gobernando con no. la izquierda. No, Ya le dice la- que Rospigliosi ya hizo las leyes que ya necesita. No creo que es así. Yo creo que ha habido una cohabitación y se han ayudado mutuamente, la izquierda y el Fujimorismo, con el APP y con Podemos Perú, con esos partidos que ya han desaparecido, han gobernado el Perú ante la debilidad de gobiernos como los que hemos tenido. Con la Acción Popular. Y también con el Acción poquito, Popular, ¿no? Un con poquito. los niños de Acción Popular, Sí, evidentemente, que ya no están. que ya se fueron. Es una alegría saber que ya no van a estar ahí. Y por una tristeza por el partido. Bueno, ninguna tristeza, alegría. Pero has todo. perdido has perdido la inscripción. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Pero No, tú vas pero a ir pueblo por pueblo. Me imagino que irás a... vamos a ver cómo viene el tiempo. Son 500.000 votos Sí, y son 27.000... sí, vamos a lograr la inscripción. Yo inscritos. estoy seguro que sí. Pero hay que Tú no estás en ese plan. No, yo, bueno, quiero empezar a trabajar nuevamente cuando termine todo este proceso, ¿no? Y de hecho, hay que trabajar en las municipales. Tenemos un alcalde, candidato a alcalde, Alberto Es Tejada, Alberto Tejada. es muy bueno. Que ha sido de San Borja, muy el árbitro mundialista. así, un árbitro de FIFA. y un gran médico, ¿no? Entonces Sí, vamos a gran trabajar médico. con él y aprovechamos a trabajar con él para empezar a recolectar firmas para la inscripción Ya, que se va a perder al final de año, ¿no? ya. Pero tú seguirás siendo candidato. Eres eterno, tú en la política. O sea, hay un No periodo. hay nada eterno, no hay Ahí nada está. no hay nada eterno, no hay nada eterno. Si has estado con Melone en el segundo gobierno, que es en el año 80, Así, estamos en el 2026, y Tocho. han pasado Te ha pasado 46 años metido en la política, Y- pero adentro. y menos, y antes, y mucho más, porque el 3 de octubre del 68, a los 18 años, salí a protestar y me acabé preso. Te metieron tu palo encima y te acabé metieron preso en la sí. prefectura, en La esa época. prefectura, así es. Claro. Me llevaron en un Caimán. O sea, Caimán eran los camiones de la policía, porque había camiones, ahora hay buses. Sí. Ahora, Ahora es más sofisticado. era camiones que te llevan en camiones, ahí como carga pesada, ¿no? Ya. Como bulto. Claro, pero en el 68 tenías 12 años menos, aún de cuando ya entraste al gobierno, que Así fue en el 80. Así es. Yo entré al gobierno. O sea, no estabas en la universidad, estabas en el colegio. Yo he sido secretario de Consejo de Ministros a los 28, 29 años de edad. Sí, pues. Quítale 12 años. Sí. Claro, estabas en el colegio. Estaba en el colegio, sí. Cuando yo la iba a protestar, acaba de entrar a la universidad. Ah, ok, muy bien. No, pero te digo, o sea, son 46 años. ¿Qué cosa ha cambiado en la política peruana? Mucho. ¿Estamos mejor que antes? No. O sea, el país ha desarrollado, ha superado algunos porcentajes importantes de pobreza,
Hay que recordar, la gente no lo sabe, no lo recuerda, que cuando Fujimori dejó el poder, había en el Perú 54% de pobreza. Ojo, ¿ah? Y esa pobreza se ha ido disminuyendo, hoy día está, ¿qué? 30% más o menos, ¿no? Y cayó mucho con Vizcarra y la pandemia, y Castillo. Así la PPK, rebotó, sí. Pero ahí pero García la sacó. García va muy bien. muy bien, muy Y bien. Carranza. Y Carranza, exactamente, muy bien. Pero el Perú ha tenido mejoras importantes en muchas cosas, pero la calidad de nuestros dirigentes y la calidad de nuestros gobernantes y la calidad de nuestros funcionarios públicos, la calidad de la administración del Estado no ha mejorado. O sea, este estado es mucho peor que el que Claro teníamos que sí. Más grande, hace 46 años. más grande, más poderoso, más gastador, Más corrupto. más corrupto, Mucho más corrupto. mucha más tramitología. Yo comparo, solamente para comparar una institución del Estado, es salud de hoy con el salud de hace 40 años. Ahí vemos la diferencia. Ahí vemos la diferencia. Bueno, los colegios también eran mejores. Y los colegios, y teniendo ahora subsidios, no pagan impuestos. Ahora el presupuesto se ha Pero, multiplicado de una manera impresionante. Hablando, 250.000 millones de soles. además, nosotros hemos exonerado de impuestos a la educación, pero el Estado se da el lujo de pagar la beca 18. ¿Por qué vas a pagar si le estás perdonando impuestos? ¿Por qué? Pues una cosa de sentido común. Si te perdono impuestos, dame tú un porcentaje de tu alumnado para beca 18 y gratis, porque te estoy perdonando impuestos, te estoy subsidiando. Si te subsidio, no te voy a dar dos subsidios. Doble subsidio. Dos subsidios. Impuestos y beca. No, pues, eso no se puede hacer. Te van a decir rojo de todas maneras. Eso es comunista. Pero Comunista. Pero lo que tú dices tiene cierta lógica, ¿no? Pero es que la política tiene que tener sentido común y lógica. Tú no puedes, Porque las universidades no pagan impuestos. si no pagan impuestos, ¿Por qué no nos bajas un pedacito dame para darle 10%, 5%, no sé lo que tú un quieras, 1%? en beca 18. Se acabó. ¿Por qué tienes que darle plata si ya no pagas impuestos? No debe ser. Al señor Acuña, que tiene 3 universidades, ¿por qué le vas a pagar la beca 18 si ya tiene la exoneración de impuestos? El señor Pepe Luna. O Pepe Luna, con el respeto que se merece. Todas las personas no quiero afectar a su bolsillo. No, pero Si es una reflexión si válida, ellos ¿no? necesitan dinero, bueno, de repente yo les puedo prestar 100, 200 soles. No, Lo puedes yapear. les puedo yapear. Pero es una cosa elemental. Sí. O sea, no hay lógica. O sea, estamos sacándole el jugo al Estado en todo. Y eso no es posible. Ahora, para terminar, hay una bancada de Sendero Luminoso, o por lo menos proclive, o por lo menos vinculada al Movadef, al CONARES UTEP y demás, que tiene diputados y senadores. ¿Tú crees que eso representa un peligro para la democracia o no? Son muy pocos y son muy inconsistentes ellos. Así que yo creo que se van a diluir con el tiempo, se van a aburguesar. Aburguesar. Como pasó, ¿Cómo te aburguesas? bueno, ganando 40.000, 50.000 soles mensuales con 7 empleados, 9 empleados. con 7 o 9, con 9 Empleados. funcionarios que se van a dedicar a ti solamente y que les vas a mochar sueldo probablemente también. Entonces vas a tener mucho dinero, se van a aburguesar. Nunca han El tenido. dinero los marea. Así como marea el trago, también marea el dinero. Sí, hay muchos de ellos que solamente están en el sueldo mínimo. Vas a pasar de 2.000 soles a 20.000 dólares, bueno, 18.000 dólares mensuales, bueno, la cosa cambia, ¿no? Eso le pasó a mucha gente, no solamente le va a pasar a ellos, les pasó también a Hugo Blanco, que se transformó Al terrorista, al famoso Hugo Blanco, al asesino. que asesinó a policías y que fue un líder importante en su momento y que fue congresista y llegó al Congreso con hojotas y con una soga Como cinturón. como cinturón y acabó pues aburguesado. Y además él lo reconoció ya de viejo. Entonces hay un libro muy bueno, hay varios libros muy buenos escritos por Hugo Neira sobre Hugo Blanco, ¿no? Se llama Tierra o Muerte, creo que se llama el libro, ¿no? O sea, tú ves que la izquierda es de Boca. Y estos terroristas son de Boca. Yo Hasta creo- que reciben un poco de... No los veo una personalidad tipo Trotsky o tipo Lenin, no los veo. De repente me equivoco. Yo creo que se van a aburguesar rápidamente y van a volverse más razonables y con sentido común, ¿no? Ya. O sea que tú no percibes
una calle enfervorizada manejada por estos congresistas. O sea, No no ves creo. protestas en No, calles y plazas. ¿No no, ves eso? no. Yo creo que habrá protestas puntuales quizás sobre El algún. sur, por ejemplo, lo ves. Bueno, en el sur hay que hacer un plan de emergencia al sur urgente. Y Keiko tiene que instalarse en el sur y empezar a gobernar desde el sur prácticamente, ¿no? Ella tiene que ganarse esa población. Tiene que mudarse. Tiene 5 años para hacer esa labor de acercamiento al sur. Ella está divorciada del sur y el sur es muy importante para el país. Bueno, el Lima está divorciada del sur, ¿no? También, por supuesto que sí. Hay un resentimiento hacia la capital, claro. ¿Por qué crees tú que se ve eso? ¿Cuál es tu interpretación Bueno, de eso? hay muchas interpretaciones. Primero, hace 100 años, el sur tenía el 35% de la población del Perú. Lima el 10%. Hace 100 años. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy día es 35% Lima, la población del Perú, y 10% del sur, la población del Perú. Entonces, con esos porcentajes, tú te das cuenta de por qué ha habido el resentimiento. La gente se ha ido a bajar a la costa o ha bajado a Lima. Pero eso produce un resentimiento también. Por supuesto que sí. Pero si Lima no es de los No, limeños, sí, lo sé. es de los Bueno, provincianos. sí, pues, pero al final te adaptas a Lima y vives añorando a tu tierra lejana y los que están allá están molestos porque tú te has venido, porque tú acá has buscado más oportunidades que allá, las has conseguido, allá no. O sea, hay un resentimiento histórico, no es de ahora. ¿Por qué Lima tiene todo y ellos no tienen nada? Sí, pues, eso ¿Por es- qué Lima tiene hay una distancia, ¿no? mejores colegios que ellos, mejores universidades que Hospitales, ellos, mejores. mejores hospitales que ellos, mejores viviendas que ellos, Mejores aeropuertos. mejor transporte que ellos, aeropuertos? A ver, ¿tú puedes ir a Purímac en avión? No. Bien difícil. Bueno, los aeropuertos de Cusco son un desastre. Bueno, Pero además, todo lo que tú ves ahí bueno, es bien. ¿tú puedes ir a Huancavelica en avión? No. Imposible. No, además los andan cerrando todo el día. Te quieres ir a Jaén, ya no está funcionando. Espérate un rato que la fiesta la arreglen, no hay luces. O sea, todo es un desastre. En Jauja también. y te Claro, cobran- quieres ir a Jauja, podrías tener todo yéndote a Huancayo, en vez de hacer 8 horas manejando, te vas en 40 Claro, minutos. claro. En vez de, Después también los agentes manejando. claro, en vez de hacer la Interoceánica del Sur, debió hacerse la carretera central. Pero están haciendo una con los franceses. Ojalá que claro. No, eso no va a Dice que lo van a hacer. nunca va a terminar. Bueno, pero claro, por acá partió un principio equivocado. En el gobierno de Fujimori, el primer gobierno de Fujimori, se eliminó el Instituto Nacional de Planificación. Ya, pero eso es con la plan, pues. No, ¿cómo se llama? Se hizo el CEPLAN. el CEPLAN. Pero ese plan no funciona bien. Eso es una burocracia. burocracia, es una salud de bandera. El INP, que tenía rango de ministerio, manejaba los proyectos nacionales del Perú. Cuando desaparece el INP, qué curioso, lo desaparece. ¿Quién planifica el desarrollo del Perú, la infraestructura? Odebrecht. Porque Odebrecht va, te toca la puerta, señor, usted necesita una carretera interoceánica al sur. Ellos son los que lo planifican. Y te convencen, y el gobierno atraca con ellos y hace las obras con ellos. Pero no con Fujimori. Bueno, pero la idea, a la hora que desapareces el órgano que te planifica el desarrollo Es futuro del con Perú. Toledo que hace. Sí, pero quien destruye, quien elimina el INP, que es el Banco de Proyectos Nacionales para los próximos 50 años, que hacen los chinos y que hacen cualquier país. Pero ahora está pro inversión. Bueno, pero que ve las inversiones, es diferente. No, pero ¿cómo no? Están las APPs, las horas por ¿Qué impuestos. hace pro Estás- inversión? no, te dan los perfiles de los proyectos para que pongas plata. Las empresas privadas. Proinversión trabaja con los inversionistas, no trabaja con el Perú, trabaja con sus inversionistas. De acuerdo a lo que ellos piden, ellos empiezan a analizar los proyectos No, que ellos reciben. no, pero Ellos tiene reciben. un banco de inversiones y a ver, y licita las Ahí inversiones. están los banqueros. ¿Qué saben los banqueros del desarrollo del Perú? No, pero es un Para- banco, no es un banco es un banco de proyectos. Pues no, bueno, Como pero los tenía el INP. ¿qué? Yo recuerdo, Están haciendo colegios, están haciendo hospitales con mucho éxito. Acá ha venido Lucho del Carpio, que es el presidente de Proinversión, a contar que este año han puesto ya 4 millones de soles en obras por impuestos. bueno, Que en lugar de que el impuesto se vaya a esa burocracia que todos criticamos, se va directamente a la obra. bueno, ojalá que sea así. Ojalá que Es medio incrédulo, por lo que veo. Ojalá que sea así. Pero lo cierto es que quien te vende los proyectos grandes, la Interoceánica del Sur, ir a Brasil,
fue Odebrecht. Quien te vende el tema de Chaya fue Odebrecht. Quien te vende el tema de Olmos, bueno, ya existía Olmos, es cierto, pero quien te lo vende de acuerdo a sus condiciones fue Odebrecht, que las cambió totalmente y que te bajó una represa de 82 metros a 42. Por eso son los problemas que tiene Olmos en este momento. O sea, al no haber un instituto de una cosa es inversión, otra cosa es la planificación del desarrollo. Tú planificas que vas a hacer en el Perú una obra dentro de 15 años. Bueno, cuando lleguen los 15 años podrá entrar por inversión, pero no ahora. No ahora. Es diferente. Entonces, eso se eliminó. Y lamentablemente, cuando tú eliminas un instituto de esa naturaleza, ¿a dónde vas? Te toca la puerta de Brecht y te dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tú necesitas. Ah, interesante, vamos a hablar con prohibición. Y bueno, y lo haces. Y mira, ¿no? La intervención de Jesús, que ha costado 1.800 millones de dólares, no rinde. Hasta el día de hoy, nada. Hay 30 camiones que pasan al día por allí. ¿Y la IRSA Norte? La Nilsson está mejor, bastante mejor. Está bastante mejor. Hay, No, es menos mala que... pero hay varios proyectos que... Pero no sé si la carretera central, que es la carretera más importante del Perú. Tú sabes que Porque la carretera central tú sabes- sienta el 78% del alimento de Lima y de la costa viene por ahí. Sí, además, hay otro tema adicional al que tú señalas, que es de la carretera central, y es que las otras vías transversales, o sea, la de Canta Sí, o la de Huaral, que suben y que terminan también en Huancayo, tienen asfalto hasta la mitad. claro. Y lo demás es una trocha. Sí, claro. O sea, que podrían ser esas las paralelas que descongestionaran la carretera central, Bueno. como la de Lunahuaná o como la de más allá. No, la, nada. la de Yauyos, Cañete Yauyos, por ejemplo, que, Por ejemplo. acá, que es la Esa más, es Lunahuaná. Ya. que es la más cercana para llegar no solamente a Junín, sino a Huancavelica. Así es. A Huancavelica Así es. es de una trocha, es angosta. Es una locura. Para un motocar. Sí, porque tienes que esperar que pase el autocarro para que tú puedas avanzar. Es la que se va a Huancaya. Así es, a Huancaya. A Huancaya. Ya, pues, imagínate, es increíble. Ahora, ¿por qué no pueden asfaltar? Y eso no cuesta millones de dólares. No pues. O sea, debe costar algunos cientos, pero por favor, Además, ¿cuánto cuesta el proyecto de la central, de los franceses? Para comenzar, ellos, si quieres terminaba, ellos hablan 20.000 millones de soles o de dólares. Todos soles, sobre todo. 20 millones de soles para comenzar. Sí. Ni siquiera es no es pero es gobierno a gobierno. Eso puede ser 100.000 también. Pero bueno, lo que está costando ahora la línea 2 o la línea 2. Claro, bueno, al final imagínate. Que hasta ahora debieron acabarla hace 5 o 10 años y ahí sigue. ¿Y cuánto tiempo va a demorar eso? Unos 5 más. La obra que no se termina, esa obra que cuesta el doble o el triple. Y eso lo saben todos los constructores. Sí. La idea es amarrar el macho, trabajar despacio para ganar más. Y estás ahí con los cotos fijos pagados y te vas quedando con toda la plata. Es increíble. Bueno. Eso hay que cambiarlo. Ya, pero yo, para terminar, sí, claro, por favor. Hablemos de Atahualpa, ¿ya? Los cuartos de oro. Sí, de rescate. sí, claro, de Atahualpa, el último gran inca nuestro, ¿no? Atahualpa. Yo soy incásico, ¿no? Entonces me encanta a mí la cultura andina nuestra. Ya, ¿cómo viene la remembranza? Por dos motivos. Primero, decirle a Sánchez que revise Atahualpa, que decía, usos son de la guerra, vencer o ser vencidos. Hay que saber ser vencidos y hay que saber ser vencedor. O sea, parece que Sánchez no conoce a Atahualpa, que perdió todo su imperio además, ¿no? Claro, después vino Banco Inca, pero era un Inca títere, ¿no? Bueno, pero además, aparte de eso, Atahualpa, otra lección de Atahualpa. Cuando Atahualpa salía de Cusco y se iba a Quito, no tocaba la costa. Toda la caminata la hacían caminos del Inca por la sierra. ¿Por qué? Porque había caminos del Inca. Hoy día, tú quieres ir de Cusco a Quito, tienes que bajar a la costa. No hay longitudinales. No hay longitudinales. O sea, en 500 años no hemos podido hacer una longitudinal de la sierra. No se puede. Eso que estoy diciendo no se puede hacer. Eso es imperdonable. Por eso que yo digo que el Instituto Nacional de Planificación debe volver. No sé si volver, pero nunca debió liquidarse, porque ahí cualquier alcalde o gobernador hoy día que quiere un proyecto, hacerlo, porque tú no puedes llegar a gobernar distrito, provincia, gobierno local o nacional y hacer un proyecto al día siguiente que llega. No, deberías ir a un banco de proyectos. Exactamente. Y tomarlo. Y los mejores. Claro. Eso es lo que tiene que hacer, para que los 4 o 3 años, los 4 años de gobierno se puedan realizar
empiezas y acabas la obra con tu gobierno. Y no empiezas al final, y al final siempre se pierde en el camino tiempo y dinero. Dinero. Vitocho, gracias. Un consejo a Keiko le puedes dar, una reflexión a Keiko. Tú la conoces. Sí, Tú yo... no has ido a saludar. No, ¿No vas a ir a saludar? no, si va a mi partido iré, pero yo no tengo que ir solo, no. Pero si te la encuentras en un restaurante y la saludas y te dice, oye, Vitocho, te he escuchado ahí con Alfonso Baello, ¿me puedes decir un consejo a estas alturas? A ver, yo he estado con Keiko, yo la conocí a Keiko y la verdad que nunca he tenido simpatía por el fujimorismo porque me persiguió. Y Belaúnde también estaba muy distanciado del fujimorismo. A Belaúnde le quitaron su pensión en el gobierno de Fujimori, de expresidente, etcétera. En fin, nunca había una buena relación y además, por todo lo que hizo, pues la Cantuta, Barrios Altos, en fin, Montesino, es una larga historia, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo fui al Parlamento y me senté con ella al lado de ella en la Comisión de Economía, que me tocó sentarme con ella durante 5 años, al principio, la verdad que no noté una alegría en mí ni en ella. Pero después de 5 años de trabajar en la Comisión de Economía, la verdad que me pareció una mujer muy responsable, muy estudiosa, con mucho sentido común, inteligente, prudente. Entonces, lo que yo diría es que tiene que aplicar eso hoy día, ¿no? La prudencia, Al gobierno. la prudencia. Y tratar de apaciguar las aguas. Los presidentes deben ser grandes maestros de la paciencia y de la cultura. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Amigos, todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches.